Hola, bienvenido a nuestro video. Nosotros somos el equipo 4 de la sección A de Psicología Médica y vamos a estar hablando sobre la memoria. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Adriana Álvarez, Alana Araneo, Vanessa Ceredo, Catherine Bueno y mi persona Nicole Blanco. ¿Qué temas vamos a estar tratando? La definición, estructura y procesos de la memoria, además de la definición y los campos de la conciencia. Ahora, ¿por qué quedarte viendo este video? Fíjate, la memoria y la conciencia son fuentes de nuestra vida. Esta nos ofrece una forma de ser y estar, además de que configura quiénes somos y sentimos. Ahora vamos a estar hablando de la definición de memoria. Como dice nuestra diapositiva, es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin esta, no seríamos capaces de percibir, aprender, pensar, además de que no tendríamos identidad personal. La función principal de la memoria es proporcionarnos los conocimientos necesarios para comprender el mundo que nos rodea. Esta conserva y reelabora los recuerdos en base al presente, además de que también tiene la función de actualizar nuestras ideas, nuestros planes y nuestras habilidades. Tenemos que la memoria se va a dividir en dos, la implícita y la explícita. La implícita es la que no estamos conscientes de ella. ¿Cómo así? Hace referencia a nuestros hábitos y destrezas motoras. Por ejemplo, para que quede más claro, andar en bicicleta o manejar. Simplemente con el paso del tiempo y la práctica es algo que haces, ya sabes hacerlo y no tienes que estar pensando en, por ejemplo, cambiar las velocidades cuando manejas sincrónico y bueno, tengo que poner primera, segunda, sino que ya lo haces de manera natural y puedes estar pendiente o pensar en otras cosas sin estar enfocado precisamente en las destrezas que estás llevando a cabo. Y la memoria explícita hace referencia a nuestros recuerdos conscientes de personas, lugares, objetos. Vamos a estar hablando de la estructura de la memoria. Primero tenemos la memoria sensorial, que esta registra la información del ambiente externo por un periodo de tiempo súper corto de 1 segundo, pero igual este segundo le permite transmitir la información percibida hacia la memoria a corto plazo. ¿Qué sería esta información? Imágenes, olores, sonidos y el tacto de las cosas. La memoria a corto plazo es la que guarda la información que necesitamos en el momento presente. Su función principal es organizar y analizar la información, además de interpretar nuestras experiencias. Un ejemplo de esta puede ser reconocer una cara o recordar un nombre. La información aquí tiende a durar de 18 a 20 segundos, pero si se presta atención en lo que se está percibiendo, puede durar más tiempo. Por último, tenemos a la memoria a largo plazo, que esta contiene nuestros conocimientos del mundo físico, del lenguaje, nuestra realidad social y cultural, además de nuestros recuerdos biográficos. La capacidad de almacenamiento de esta es ilimitada, pero esto no significa que la información siempre se pueda recuperar. Es como una biblioteca enorme en la que si no colocaste el libro en su lugar cuando terminaste de leerlo, pues se perdió para siempre. Entonces, hasta aquí corresponde mi parte. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Adriana Álvarez y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de las fases del proceso de la memoria. Las fases del proceso de la memoria están caracterizados o están representados por 4 procesos importantes, que son la memoria de fijación, la memoria de conservación, la memoria de evocación y la memoria de reconocimiento y localización. Empezaremos por la memoria de fijación. La memoria de fijación no es más que la cantidad de imágenes e ideas que pueden ser captadas en un acto de atención. Están directamente relacionadas con la intensidad del estímulo, la edad, el interés atentativo, entre otros. Gracias a esto podemos decir que la memoria de fijación se encarga precisamente de fijar en los centros mnemónicos correspondientes esta información o estos estímulos. La memoria de conservación. La memoria de conservación, como su nombre lo indica, es el almacenamiento y conservación de los hechos o elementos previamente fijados. Existen 2 teorías que intentan explicar o que intentan describir cómo es este proceso. La teoría materialista dice que todo estado mental registrado en la conciencia se almacena y persiste en el cerebro, en el que se produce una modificación indeleble.
mientras que la teoría psicológica dice que todo estado psicológico pasa a formar parte de la vida subconsciente. De evocación. La memoria de evocación se encarga de actualizar los recuerdos, reproduciéndolos en la conciencia bajo la forma de imágenes mnemónicas. Existen diferentes mecanismos por los cuales se hace la evocación. Entre los mecanismos, ¿verdad?, por los que se ejecuta la evocación, estaremos empezando por la evocación consciente y voluntaria. La evocación consciente y voluntaria es acompañada por una sensación de cansancio o trabajo mental. Esto quiere decir que buscamos el recuerdo, por eso es voluntaria. Un ejemplo de esto sería cuando estamos en algún examen y requerimos o necesitamos recordar la respuesta o lo que estudiamos para poder hacer el examen. Bueno, esa es una evocación consciente y voluntaria, ya que nosotros somos quienes buscamos y ponemos a trabajar nuestra mente para recordar lo que previamente habíamos aprendido. Seguidamente tenemos la evocación consciente y espontánea. Esta es cuando no buscamos el recuerdo, pero surge sin la facultad de nosotros, o sea, sin necesidad de que nosotros la busquemos. Un ejemplo que personalmente siempre me ocurre es que cuando percibo algún aroma o algún olor, estos olores me hacen recordar momentos, circunstancias, situaciones, personas en donde he estado previamente. Y por último tenemos en esta clasificación a la evocación inconsciente y automática, que no es más que la memoria hábito para los mecanismos motores y poder realizar actos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, eso no es más que cómo nosotros recordamos cómo debemos agarrar un vaso para beber agua, cómo debemos tomar un lápiz para escribir o cómo debemos cepillarnos cuando nos levantamos en las mañanas. Y por último tenemos la memoria de reconocimiento y localización, que se efectúa la identificación de un hecho previo y se añade la imagen real. Un ejemplo sencillo de esto es cuando conocemos a una persona, ¿verdad? Y luego la miramos otra vez y recordamos que, bueno, yo antes o previamente ya había tenido contacto con esta persona. Esto es muy importante porque esto es lo que nos ayuda a ser eficientes día a día, a recordar qué camino debo tomar para llegar a la universidad, qué camino debo tomar para llegar al trabajo, en donde sé yo que está la parada de autobús. Todo esto está relacionado directamente con la memoria de reconocimiento y localización. Buenos días, mi nombre es Catherine Bueno. Para comenzar a definir la conciencia, primero tenemos que conocer que el cerebro nos permite clasificar componentes del mundo, como por ejemplo las imágenes, recuerdos, sentimientos y pensamientos, que estos constituyen las experiencias vividas. De esta forma, la conciencia es todo esto y consecuencia de la interpretación de la realidad. Por lo tanto, la conciencia se define que es una superestructura psicológica que va a informar al ser humano de lo que ocurre en el mundo externo e interno a través de aparatos sensoriales. A la conciencia llegan en su totalidad fenómenos vitales, somáticos y psíquicos que se conocen como el registro de la existencia del individuo. Dentro de las características de la conciencia encontramos la subjetividad o privacidad, que es la experiencia y conocimientos propios. Tenemos la unidad, que son las experiencias vivenciadas en forma conjunta, la intencionalidad, que son las realizaciones de acciones individuales que conlleva connotaciones sociales, morales y éticas, y por último, integración y síntesis, que es reconocerse a sí mismo como a su cuerpo. En otras palabras, la conciencia consiste en el reconocimiento de sí mismo y de su entorno. Estas innumerables captaciones las llamamos estado de conciencia. La noción que se tiene de los pensamientos y sentimientos en un momento determinado va a informar el posible conocimiento del mundo exterior, interior y el psicológico. Por ejemplo, la conciencia que hace referencia a la ética y a la moral, donde actúa el remordimiento o culpa, el ser humano tiene la capacidad de
tener una idea de cómo la otra persona se debe sentir y podemos comprenderla o entenderla para poder ayudarla. Para culminar, si una persona no tiene conciencia, se encuentra desconectada de la realidad y no percibe lo actuado. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Hola, mi nombre es Alana Araneo y yo les voy a hablar sobre los campos de la conciencia. Empezar hablando de lo que es la zona consciente. La zona consciente es aquella que se considera el centro o el foco de la conciencia. Es la que tiene mayor precisión, mayor nitidez, pero es la más reducida, ya que solo se limita a 3 o 5 objetivos. Es la parte que nos va a dar la percepción de lo que vivimos, de lo que sentimos, de los recuerdos y nos permite compartirlos sin mucho esfuerzo. Por ejemplo, cuando decimos de manera espontánea y sin tener que esforzarnos mucho, tipo de recuerdos de mi cumpleaños, cuando me sorprendieron mis amigos, o sea, un ejemplo simple de cómo sería o cómo trabaja la zona consciente. Básicamente todos los recuerdos, todos los sentimientos, todo lo que tenemos en esa zona es de fácil acceso y por ende los podemos expresar de manera más fácil sin tener que esforzarnos mucho por recordarlo. También podemos decir que esta zona es la que nos da la inteligencia y nos permite adquirir conocimientos por lo que dije anteriormente. Al tener todo eso que adquirimos, todo nuestro entorno de manera consciente en esa zona, podemos como adquirir, podemos como retener mejor esos conocimientos, esas experiencias vividas y obtener a partir de ahí toda la información necesaria como para poder también desarrollar nuestra inteligencia. Por otra parte, la zona subconsciente se encuentra por fuera de la zona consciente. Y aquí lo que es la precisión y la nitidez de las imágenes va a ser menor debido a que se encuentra más lejos del centro o foco de la conciencia. Por otra parte, lo que es la zona subconsciente va a elaborar la sensopercepción, así como también pensamientos conscientes. Pero en la zona subconsciente como tal también hay creaciones, solo que primero pasan por el consciente para ser aceptadas y registradas previo razonamiento. Se podría decir que las diferencias que hay entre la zona consciente y la subconsciente es que en la subconsciente también hay información específica, hay recuerdos, hay experiencias vividas, pero es más difícil acceder a esta información. O sea, para recordar la información que se encuentra en esta zona hay que hacer un mayor esfuerzo, mientras que en la consciente, como había dicho, no hay que hacer tanto esfuerzo para poder recordar. Un ejemplo de una zona, de la zona subconsciente podría ser recordar la ropa que usamos un día específico. Tendríamos que hacer un mayor esfuerzo para poder recordar eso. Entonces, esto básicamente sería la zona subconsciente. Esta información que se encuentra allí, pero que hay que hacer un mayor esfuerzo para llevarlo a la zona consciente y poder compartir dicho recuerdo. Y por último, la zona inconsciente que se encuentra por fuera de la zona subconsciente y cuya actividad no es percibida por el yo. El material del inconsciente está formado por todo lo vivenciado en la zona consciente, por el tiempo que ha perdurado en la zona subconsciente y por las vivencias originadas por el núcleo instintivo afectivo que está relacionado con la vida orgánica y con los instintos. Podemos decir entonces que en la zona inconsciente se encuentran múltiples recuerdos desde que nacimos y que no son recordables. También se encuentran recuerdos reprimidos, impulsos reprimidos, sentimientos reprimidos, entre otros. Y un ejemplo de zona inconsciente podría ser que nosotros no recordamos que de recién nacidos nos cambiaran los pañales, pero esos recuerdos están allí, solo que se encuentran en la zona inconsciente y no son accesibles, por así decirlo. Eso fue todo mi punto, muchas gracias. Hola, mi nombre es Vanessa Ceredo y yo les voy a hablar sobre lo que son los estados de la conciencia. Aquí se pretende evaluar la capacidad de alerta o de respuesta que tiene la persona con su entorno. Entre los estados de la conciencia tenemos 5 tipos y el primero es el estado de la vigilia, donde hay mayor capacidad o actividad de alerta y la persona va a estar en la capacidad de dar respuestas conductuales y cognitivas a su entorno. Por otro lado tenemos lo que es el estado somnoliento, donde la persona se va a presentar con una gran necesidad de dormir y con una gran fatigabilidad de sus capacidades psíquicas, es decir, que va a tener una disminución de la concentración, de la comprensión, de la coherencia y de su capacidad de razonar. También tenemos lo que es el estado de la obnubilación, donde existe una marcada debilidad o retardo en la productividad psíquica. Aquí los pensamientos se van a presentar de manera con dificultad o incompletos, de hecho.
Aquí también van a haber problemas con lo que es la percepción, la atención, la memoria y la asociación de ideas. Luego de esto tendríamos lo que es el estado de estupor. Este sería el máximo grado del estado de obnubilación. Aquí ya la persona no puede realizar movimientos voluntarios ni tampoco responder los estímulos. De momento podría salir de este estado y incrementar levemente y momentáneamente lo que es su estado de alerta a través de un estímulo que sea muy intenso, tal vez como un grito o un pellizco. Y por último tendríamos lo que es el estado de coma, que aquí ya hay una pérdida total de lo que es la conciencia. Aquí la persona ya no se puede mover ni responder a su entorno. Esto se puede presentar como una consecuencia o una complicación de una enfermedad o por un traumatismo craneal. A manera pues de conclusión quisimos realizarles un análisis sobre la relación entre la memoria y la conciencia, sabiendo que ningún hecho psíquico es individual, sino que todos trabajan en conjunto para formar una totalidad viviente, que es una característica principal de los hechos psíquicos. Ahora ya que conocemos todo este tema, podemos entonces definir como la memoria como una función cognitiva que nos permite almacenar contenido en nuestra mente, pero no solamente recuerdos del pasado, sino también que nos permiten reconocer y recordar quiénes somos nosotros. En cuanto a la conciencia, es la noción que tenemos de nosotros, de nuestro entorno, es lo que nos mantiene al tanto de todo lo que sucede. Ahora, sabiendo todo este tema, nos surge la pregunta si realmente la memoria y la conciencia están tan interrelacionadas. ¿Será que nosotros tendremos conciencia o estaremos conscientes de todo lo que memorizamos a lo largo de nuestras vidas? Y pues la verdad es que no. El tema de la memoria es un tema muy extenso y abarca muchos tipos de memoria. Hay memorias que son de tipo consciente o inconsciente. Y hay muchas cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas que ha sido de manera inconsciente, como por ejemplo bailar o escribir por el teléfono o hasta manejar. De hecho, aunque querramos y tengamos las ganas, es una parte voluntaria de querer manejar. Esa habilidad motriz que vamos adquiriendo con cada práctica, que vamos puliendo y vamos mejorando, eso es también gracias a la memoria, es unos movimientos que vamos aprendiendo de manera inconsciente. Aunque esté consciente o inconscientemente aprendiendo, no dejan de estar tan interrelacionadas porque, como ya hemos mencionado, son hechos psíquicos que siempre van a estar trabajando simultáneamente, solamente de que no siempre estamos conscientes de todo lo que nuestra mente está haciendo. Así que esperamos que les haya gustado todo lo que es el tema de la memoria y la conciencia y pues que hayan aprendido estos temas interesantes que a nosotros nos gustó compartir con ustedes. Gracias.